Bien, estamos nuevamente entonces en nuestro curso de Sociología para la Universidad de Santiago y vamos a hoy día aterrizar por algunos minutos en la apasionante sociología norteamericana. Estamos con Francisco Crespo. Buenas personas. Y no tenemos a nadie más. Conmigo es suficiente, profesor. Hemos tenido un problema técnico y la imagen no es capaz de mostrar a Carlos. Aparece pixelado. Claro, que demasiado bello. Exactamente. Bueno, a ver, la sociología norteamericana, vamos a tomar concentración en Parsons hoy día. Sin embargo, habrá que decir algo respecto a la sociología norteamericana, que es una sociología que, si bien en términos de fecha parte muy parecido a la sociología europea. En 1905 hay un departamento ya de sociología en Estados Unidos, que es el departamento de Chicago. La verdad es que el departamento de Chicago era un departamento muy pequeño, muy periférico a la Universidad de Chicago, no era una universidad relevante dentro del sistema. Y la sociología que se hacía era bastante novedosa, experimental. De hecho era simeliana. De hecho era simeliana en la época que Simmel no lo pescaba nadie. Y con elementos de terreno. Y con mucho terreno, mucha antropología en el fondo. Sí, de hecho, los antropólogos estudiamos bastante en la escuela de Chicago. Exactamente. Así que ahí hay un par de nombres: Thomas, Znaniecki, Park, son los nombres que más hacen referencia. Obviamente son muy grandes, muy conocidas. Una especie de clásico de culto de la sociología, no muy masivo, que es El campesino polaco, que son historias de inmigrantes polacos en Estados Unidos. También está la teoría de los guetos, nace de la escuela de Chicago. La teoría de los guetos. Está la teoría. Hay una teoría que es la teoría de Thomas, el teorema de Thomas, que es muy utilizado en teoría comunicacional respecto a que las creencias son capaces de producir efectos idénticos a la realidad. Esa vieja sentencia que dicen, bueno, tal vez no es verdad, pero no importa, el asunto es que está generando el efecto igual. Eso pasa mucho en teoría política, porque los gobiernos, normalmente una mera especulación puede destruir un gobierno sin ninguna duda, solo por el hecho de ser verosímil. Esa es la leyenda, que en realidad no fue idea de Thomas, sino que de la señora de Thomas, y que Thomas se la robó. Pero debe ser una especie de impugnación feminista. Así que, bueno. La teoría de la Escuela de Chicago, en todo caso, entonces se transforma en una escuela importante, logra tener sus resultados, logra tener sus investigaciones, se mantiene con un vínculo fuerte con Simmel. Sin embargo, no hace tradición. La sociología norteamericana, de hecho, de alguna manera ni siquiera reniega, porque ni siquiera alcanzó a renegar, sino que puso en la periferia de su observación a la Escuela de Chicago, y la verdad es que no pasó mucho a mayores. Luego, por ahí por los años 20, hay un caballero que se llama Pitirim Sorokin, un nombre muy tierno, es el nombre de Pitirim, pero él era bastante poco tierno, era muy agrio, muy ácido, tipo muy mal genio. Él era un menchevique. Estaba enojado, digamos. Los mencheviques, para quienes no saben, en el ciclo revolucionario ruso habían bolcheviques y mencheviques. La diferencia de los bolcheviques y mencheviques hoy día sería irrelevante, pero en ese tiempo era suficiente para sacarse los ojos. Literalmente. Eran rusos. Los rusos todavía están dispuestos por cosas así a sacarse los ojos, pero bueno. Los mencheviques eran, comillas, más moderados. O sea, de hecho, en la historia de la Revolución Rusa se les considera como fascistas, digamos. Claro, no, lo peor. Pero en realidad estaban en la revolución. O sea, claro, estaban contra el zar, digamos. Estaban contra el zar. Siendo justo, era fácil estar en contra del zar. Y de hecho fueron los primeros. Sí, pero no es tan fácil siempre estar contra el zar y además hacer lo explícito, digamos. Claro. Los mencheviques, de hecho, tuvieron el primer gobierno. Bien. Conocido históricamente con crueldad como el gobierno provisional de Kerensky, ¿no? Una forma de decir que no duró tanto. No era un gobierno provisional, era un gobierno, pero bueno. Claro, los bolcheviques lo sacaron rápidamente. Y ocurrió entonces que los mencheviques fueron detenidos, ¿ya? Y entre los detenidos estaba Pitirim Sorokin, que era un intelectual menchevique, muy intelectual. Escribía como 6 libros al año, una cosa así sorprendente. Estaba todo el día escribiendo y enojado con la gente.
No me hables, no me hables. Rabia. Con una pluma, así. Ah, verdad. Con letra grande. Claro. Roja. Y los puntos bien marcados. Claro. Bueno, el señor Sorokin fue detenido muchas veces, porque siempre decía cosas terribles en la universidad. ¿Ya? Estaba muy enojado. Y estaba muy enojado. Y fue liberado muchas veces porque Lenin le caía en gracia a Lenin. Es que a Lenin también le gustaban los intelectuales. Le encantaba los intelectuales. De hecho, creo que fue Tolstoy era contemporáneo de Lenin, ¿no? Que yo me confundo. Tolstoy es contemporáneo. Sí, es que Tolstoy era aristócrata. Sí, pero mucho. cuando murió Tolstoy, Lenin y digamos el partido, ya era, la Revolución Rusa estaba funcionando, le hicieron un gran homenaje y él dijo, bueno, él efectivamente era un aristócrata, era terrible, digamos, en ese sentido, pero él hacía un gran aporte a la cultura rusa. Exacto. Y un gran prohombre, y en ese sentido se agradece su aporte a la revolución, aunque haya sido indirectamente. En ese sentido, Lenin era un tipo muy así como, bueno, yo era un buen tipo, aunque en realidad sea burgués o en realidad sea aristócrata, es un aporte. Cambio Stalin. No, no, Stalin no era tan amable. Sí. De hecho, los amigos de Stalin se dividían entre los que mataría la próxima semana y los que mataría en 20 años. Claro. Era como, sí, tú está bien. Sí, verdad. Lenin era más... De hecho, también hubo un debate, bueno, esto es un paréntesis muy grande, pero hubo un debate sobre qué hacer con la alta cultura que era toda aristócrata, digamos. Sí. O la destruían para crear cultura popular o la conservaban. Y Lenin era la idea de conservar y lo que había que hacer era divulgarla y hacerla accesible para el pueblo, pero que era un gran legado que no se podía perder. Y la palabra alta cultura no la pronunciaba Stalin. No. No obstante, Stalin, habrá que decirlo, probablemente el líder más importante del siglo XX. Nota al pie. O sea, articuló la historia, digamos. O sea, perdón. Todos lo odiaban, pero... Sí, claro, pero perdón. O sea, habrá que decirlo. El desarrollo económico de Rusia se produjo en su mandato y... Producían botas y hierro, pero sí. El crecimiento económico más grande de la historia. O sea, sí, o la tasa de crecimiento económico más grande de la historia. Los planes quinquenales se cumplían. El Financial Times estaría orgulloso. Estaría orgulloso. No hay ninguna mediocridad. Claro, es maravilloso, crecen como el 8% anual. Exacto. Así que... Y además le ganó a Hitler. Siempre en las películas ustedes ven que Hitler fue vencido por los aliados y... sí, de hecho los que invadieron Alemania fueron los rusos. Los que se tomaron Alemania. Berlín, claro. Berlín. Que ganaron en Stalingrado, se llamaban en esa época ya. Claro. Ganaron en Stalingrado. Exacto. Así que... Bueno. Así que habrá que ponderar la imagen. Ponderar. Bueno, sí. Sí, genocidios. Oh, pesan más que tus éxitos como estadista. Sí, tiende a pasar. Sí, tiende a pasar. Pero bueno, habrá que ponderar. ¿Sí? Nadie está haciendo un llamado más que a ponderar. Bueno, después de un paréntesis que será muy políticamente incorrecto, ¿no? Sobre todo... Felizmente la legislación rusa no tiene esas legislaciones como Europa, que hay temas que tú no puedes decir, ¿no? Claro. Entonces tú en Europa no puedes decir, pero ¿estás seguro que la cantidad que aparece aquí es correcta? Detenido. No, negacionismo histórico. Negacionismo. Bueno, no, vamos a... Entonces, el señor Sorokin, finalmente Lenin le dice, ¿sabes qué? Esto va a ser problemático. Tú claramente no sabes hacer clases sin decir cosas espantosas. ¿Por qué no te vas? ¿No? Para que no te hayas detenido, te vas. Y Sorokin se va y empieza a mirar país por país, ninguno de los cuales caía muy bien, ¿no? Trabajaba un poco y lo echaban. Entonces fue, hasta que finalmente cruzó el charco y se fue a Estados Unidos. Y llegó a Harvard. Dijo, dedicar un lugar bonito, sí. Y llegó e hizo un curso de sociología. Lo contrataron, dijeron, un tremendo currículum, muchas publicaciones, ¿no? Un paperici. Lo contrataron. Empezó a hacer clases y él inauguró la cátedra de sociología en una universidad principal en Estados Unidos, y de ahí para adelante la sociología norteamericana nace con un ruso. Cuando llega Parsons, un joven estudiante norteamericano de gran talento, de estudiar en Alemania, en Heidelberg, con tradición weberiana, de estudiar sociología, llega a Estados Unidos, lo contratan en Harvard, y Harvard inmediatamente dice, bueno, este es el momento de, tal como nos robamos el teléfono, robarnos el origen de la sociología en Estados Unidos. Claro, y como se han robado muchas cosas. Muchos inventos, entonces dijeron, bueno, la verdad es que la sociología no nació con Sorokin en Estados Unidos, sino que nació con Parsons. Y Parsons llegó, tradujo a Weber al inglés, solo un tomo de Economía y Sociedad en todo caso. Ya estaba traducido, ahora que decir al castellano en ese instante. Wow.
Economía Social completo. ¡Wow! ¿Quién lo hizo eso? Medina Echevarría, Ah, el Fondo de Cultura Económico. gente seria. Gente seria. Iba a decir un comentario sobre el Fondo de Cultura Económico, pero histórico, interesante. No se llamaba económico originalmente, dice la leyenda. Ah, ¿en serio? Se llamaba ecuménico. Me ¡Wow! mandaron unas cajas que estaban escritas a mano. Y el tipo que leyó dijo, esta cuestión que dice Fondo de Cultura Económico. Y ahí dijeron, nos hicieron las boletas con eso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cambiamos el nombre. Por eso tiene un nombre tan extraño, porque Fondo de Cultura Económico, porque podría llamar un fondo económico para la cultura. Claro, o podría ser por último una editorial que solo editara libros de economía. Claro, pero no es el caso. Bueno, la cosa es que eso es lo que acontece con Parsons cuando llega a Estados Unidos, y Parsons empieza a trabajar toda una línea que venía lentamente desarrollándose en Estados Unidos respecto a el problema de los roles, ¿verdad? Que vamos a trabajar sobre aquello, pero fundamentalmente tomando la teoría weberiana y dándole un giro, una vuelta de tuerca muy importante que va a permitir el origen de lo que se llama la teoría sistémica, aun cuando ya se había iniciado a través de la teoría cibernética en particular la visión de la teoría sistémica. La teoría de las organizaciones, la teoría La teoría cibernética emana de los computadores, Exactamente. entre otras cosas, digamos. Bueno, la palabra kiberne en realidad significa timón. Entonces la idea de las cibernéticas es el aumento de la capacidad de control. Claro. Proceso de racionalización instrumental. Creación del código binario, Exactamente. el lenguaje de las máquinas. Y así es como hablan hoy día las maquinitas, Claro. frente a uno incluso. Uno dice, voy a escuchar este maravilloso disco de Romeo Santos. Una polifonía de gran nivel. Y tú pones el disco, ¿ya? Y sale esas músicas de gran elaboración, ¿ya? Y lo único que hay son ceros y unos. Sí, de hecho los discos, bueno, ya se usan mucho los discos compactos, pero efectivamente tienen codificado. No se usan los discos compactos, no puedo creer. No, ya casi no Wow, se usan. qué terrible. La gente, de hecho, ni siquiera la gente baja música, ya la escucha en internet, en streaming. Wow, ahí ya no. Ya, ok, en fin. Creo que estoy viejo, está bien. No entendí cómo van a escuchar la música en streaming, pero bueno. Está subida a internet, no, primero le pones play, pero no tienes el archivo en tu computador. Ah, ya. ¿Cómo escuchar música en YouTube? Claro, yo escucho música en YouTube. Es el equivalente, pero hay programas solo para eso. Mira, mira. Entonces tiene catálogo, si no busca música. Ah, mira. Buen dato. Excelente, te vamos a subir el sueldo. Por fin. Te vamos a subir el sueldo de Carlos. Excelente. Que ya no está entre nosotros. Entonces Parsons básicamente lo que va a hacer es lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que con Weber habíamos dicho que había un proceso de especialización de las imágenes de mundo que redundaba en la aparición de cierto nivel de especificidad de las esferas culturales? Bueno, Parsons va a decir sí, a tal punto se produce la especialización que emanan respecto a en este proceso de especialización un procedimiento de integración que no es social, no es a lo Durkheim, no es cara a cara, como dice Francisco, No es con quesitos. no es con quesitos. Claro. La teoría general del quesito, La integración con quesitos. la vamos a explicar en una clase más adelante, consérvenla en su memoria. La teoría general del quesito no, integración social no, sino que hay otra integración que él le va a llamar integración sistémica. Claro. Y esa integración sistémica está basada en aquellos mecanismos de coordinación de acciones humanas que se producen fundamentalmente a partir de la operación de sistemas funcionales de acción. El claro y más patente ejemplo, la burocracia. La burocracia, en su forma de empresa capitalista o en su forma de Estado capitalista. ¿Ya? Nota al pie, el Estado, en términos históricos, es capitalista. Normalmente el capitalismo reclama mucho contra el Estado, que es su propia creación. ¿Ya? Pero bueno, Estas cosas pasan. el doble pensar, decía George Orwell. Efectivamente. El doble pensar, se puede pensar en una cosa y en lo contrario. Al mismo tiempo. Y eso es poder, decía. Sí. Si usted quiere poder, sea capaz de generar doble pensamiento en los demás. El doble piensa es una de las maravillas de ese libro, efectivamente. Sí, efectivamente. 1984, George Orwell puede comprarlo. Es un libro que se escribió en el año 50, no, este libro se escribió en el año 84. No, claro, Es un es el 84 del futuro. El futuro.
Y lo irónico es que está pensado fundamentalmente, no solo, fundamentalmente para criticar a los socialismos de la época, Sí. estalinistas, de hecho. Pero irónicamente se llegó a esa sociedad gracias a la libertad. La sociedad de control, de cámaras de vigilancia, Sí, ¿verdad? de pantalla. pantalla, la pantallización del mundo, todo eso Sí. se llegó a través de la También libertad. dice el mito que Orwell era socialista. Sí. Que era socialista, pero no le gustó lo que terminó el socialismo con Stalin en el fondo. Bueno, estaba pasando, después viene la famosa primavera de Praga, que es el momento Claro. en que el socialismo se hace humano. Y Sí, incluso habrá que decir que el caso chileno del socialismo es un caso que a la Unión Soviética le molestaba bastante. sí, bueno, estaba profundamente. O sea, Le dijeron, sí, compañero, muy bien, y por debajo, sí, maldita sea. Manden- no hay financiamiento, no hay financiamiento. De hecho, no había financiamiento. No, ni un peso. Si no, habrían resistido un poco, pero no había financiamiento. Por el contrario, los camioneros tuvieron financiamiento. Y el Mercurio. No también estaba confirmado por la historia, esto no es una imputación. El gobierno norteamericano tiene una costumbre de clasificar los archivos Sí. cuando ya no le importa. No me importa, te mandé platita, te mandé platita. Sí, pues salir así, le mandaron plata a todo el mundo. Sí. Hay un documento que es como, para los fines de derrocar al enemigo socialista que tiene $1 millón y todo el dinero que usted pueda solicitar se les otorgará. Firmado, ministro de Defensa del Estado, ahí está. Están los documentos. Están los documentos. Lo mostraron en la tele, de hecho, para los aniversarios de los 40 años. Sí, puede buscarlo, en todo caso están en internet, están disponibles. ¿Ya? Archivos desclasificados, Chile 1973 y listo. Bueno, la cosa es que el señor Parsons va y dice, bueno, que ahora hay mecanismos de interacción sistémica, que son la radicalización de la especificidad funcional, de la especialización funcional que describe Weber. Y eso se expresa en el Estado y en la empresa. Y se manifiesta fundamentalmente en los mecanismos burocráticos de funcionamiento, es decir, donde la gente ingresa alguna clase de input que requiere el sistema para poder operar, y luego el sistema emana un output. Claro, y eso viene de la cibernética. Los Eso computadores antiguos de la época de Parsons, uno tenía una tarjetita, le hacía unos agujeros, y ese era el input, una orden. Claro. El computador hacía y daba un output. Y imprimía estas paginitas que uno ve en los monitos. Eran así, ¿verdad? Y efectivamente te imprimían un output. Y el computador tenía el tamaño de una pieza. Claro. Normalmente podían ser un poco más pequeños, pero igual seguían siendo bastante grandes. Sí, pero si era bueno era una pieza. Sí, no, bueno, los supercomputadores, claro. Claro. Que era como un computador de 64 de ahora. Claro. Más o menos. Sí, una calculadora. De hecho, más o menos estaba en una calculadora. Bueno, ni hablar de cómo se enfriaba esa pobre máquina. Terrible. Bueno, la cosa es que si uno observa a Parsons, él va a proponer entonces una teoría en la cual la sociedad debe entenderse en estos dos mecanismos de integración separados: la integración durkheimiana y la integración sistémica, que es una integración funcional, es decir, opera mediante objetivos. Esta integración sistémica se ha transformado, después de Parsons, en una ruta de trabajo sistémico. Hay algunos teóricos de la teoría de sistemas que consideran que la teoría de sistemas sirve para todo, no solo para la integración sistémica, sino O que, sea, de hecho, porque consideran que no que- existe otra cosa que la integración sistémica. que nunca existió otra cosa, que la integración social nunca existió. Claro. Que lo que existió simplemente fueron procedimientos incipientes de emanación, de emergencia de los sistemas funcionales. Por lo tanto, siempre ha existido, según ellos, integración sistémica. Otros usuarios de la teoría de sistemas, como el mismo Habermas, del cual hemos hablado, en realidad, que también es alguien que incorpora esa teoría de sistemas dentro de su teoría, cree, sin embargo, que hay integración social y hay integración sistémica, que son cosas separadas. Claro, el mundo de la vida, la racionalidad instrumental. Exactamente, son cosas separadas. Parsons logra establecer además de que esto en el fondo sería palabra de Weber, que no es así. Weber sí describe, Está la idea. da la idea de lo instrumental, Y la jaula de hierro. la jaula de hierro, la máquina funcionando por sí sola, qué sé yo, pero no está la teoría que probablemente plantea Parsons, ni está la expectativa que tiene Parsons respecto a esa teoría, que es una expectativa positiva. En segundo lugar, va a proponer Parsons un esquema analítico para poder penetrar en los fenómenos sociales. Ese esquema analítico se va a llamar por sus siglas en inglés ágil. A, G, I, latina, L. L. El ágil de Parsons
que fue un nombre que proponen los estudiantes a Parsons, sus propios estudiantes, para decir que lo encontraban que era un esquema muy útil, muy dúctil y muy ágil. La palabra ágil no existe en inglés, pero ellos sabían francés. Claro, agile. Entonces dijeron, mira, se puede decir agile. Y en inglés suena bastante parecido. Sí, entonces no sabían que en castellano se dice exactamente ágil. Claro, porque el castellano para ellos era algo totalmente desconocido y banal. Sí. De hecho, como pensaba el expresidente Bush, que en América Latina se hablaba latín. En América Latina, ¿no? Sí, claro. Porque son cultos, hablan latín. Yo no hablo esas cosas. Bueno, Claro. cuando en América Latina en realidad se habla griego, porque, por ejemplo, chilogo Es una expresión griega. Efectivamente, es el chi, el chi cuadrado. Y el logo. Y el logos. Algo que existe. El chilogos. El chilogos. En muchas partes de hecho no hay logos, hay logo, ¿no? El logo. Se perdió la S. Claro. Pero es porque muchos venimos de Sevilla, o sea, nos comemos las S. Efectivamente. Las S con S. Bueno, no importa, la otra palabra nadie la conoce ya a esta altura. En fin, la cosa es que ágil. ¿Por qué el ágil? Parsons se imagina que en la sociedad permanentemente están en juego 4 grandes funciones. La adaptación, Que da la A, que en inglés y español son iguales. la consecución de logros, O los goals, que da la G, Claro. que es distinto. la integración, La I, que es igual en inglés y en español. claro, sí. Maravilloso. Bueno, no es igual, O sea, la palabra se parte igual, a eso me refiero. Sí. No se dice igual. sí, Pero tiene una diferencia. Claro. Busque la diferencia. Y la L, que significa latencia. También igual en inglés. Y estas 4 palabras, que son 4 funciones, estructuran el ágil. El ágil es algo que se puede aplicar en cualquier entorno social. Tú lo tomas y lo metes, por ejemplo, en una institución, y la institución siempre va a cumplir con el ágil. Claro, se tiene que adaptar a las influencias del medio, tiene logros, o sea, metas, Tiene que lograr, metas. tiene la idea de la misión y la visión, ahí están las metas, ¿no es cierto? Tiene integración, porque la gente tiene una jerarquía, hay jefes, hay Se toman un roles. helado a veces, Claro, hacen hay- una fiesta. Nos mandan a estos centros vacacionales en Olmué. Exacto. Y Saludo para el Banco Estado. y tiene latencia, que es la más complicada y la efectivamente, más importante. También. Tiene Sobre todo para- valores. Claro. Eso que usted busca en los colegios, valores. Cuando los escoge libremente, no porque sea el que está más cerca, más barato. Exacto. Efectivamente. Usted tiene derecho a elegir su educación, elige sus valores. Racionalmente. ¿Para qué quiere educación? Solo quiere valores. Exactamente. Sí. Y la latencia, para que se entienda bien, viene también de la electrónica, también de la biología, un concepto que se usa bastante. Cuando usted apaga su televisión, por ejemplo, no es tan así el término, pero para que se entienda, cuando usted apaga su televisor se fija que hay una lucecita roja prendida, ¿cierto? Que a los abuelitos les molesta mucho eso, porque piensan que está prendido el televisor y dicen, ¿por qué está la luz prendida? ¿Por qué? No, abuelito, es normal, no, y lo desenchufan. La abuelita por lo menos hacía eso. Eso es porque el televisor tiene una pequeña corriente que está funcionando dentro. De hecho, si usted lo toca, se electrocuta. Si usted lo toca por dentro, digamos. No me acuerdo de verlo por dentro. Sí, Sí. es verdad. Para que se prenda más rápido. Porque en la realidad, bueno, esto en realidad son las televisores más antiguas en todo caso, porque tenían el tema de los tubos, que tenían que entrar en temperatura. Tubos catódicos. Claro, tenían que calentarse, entonces se demoraba más. Los televisores de ahora ya no están así. Pero de todas formas siguen utilizando el sistema Sí, de latencia. de latencia, o sea, un mínimo. El verdadero concepto viene de la informática, que es más complejo de explicar, porque los procesadores tienen una latencia, que es una cosa con frecuencias, en fin. Pero la idea es que es una especie de línea de base que funciona por debajo de lo normalmente visible, que hace que las cosas anden, que funcionen. Claro. Entonces, por eso en Parsons la latencia, por ejemplo, en el sistema social, lo ocupa la cultura. Por ejemplo, Walt Disney, que está congelado esperando que se cure de su enfermedad. Claro, está en modo latencia. Claro, el metabolismo basal, por ejemplo, que es el consumo de energía mínimo que tiene el cuerpo para mantener las funciones vitales, ¿no es cierto? También es una forma de Una latencia. persona en coma, por ejemplo. Claro, que sigue viva, pero está funcionando al mínimo indispensable. Claro. Bueno, en ese sentido, en el caso en el sistema social, entonces, el equivalente a todas estas cosas que acabamos de decir sería la cultura. La cultura. Y ahí viene entonces la otra pata, que vincular las funciones con las dimensiones de la sociedad. Y entonces, como decía Francisco, la latencia está vinculada a la cultura.
y por tanto, y su objeto preferente son los valores. Por tanto, si ustedes se fijan, el objetivo de la cultura, por eso se llama funcionalismo, porque hay un objetivo de la cultura, que es una función, que es conservar la estructura valorativa de la sociedad. Y darle este mecanismo basal que tú señalas, que permite que el repertorio valorativo se mantenga estable y no haya grandes problemas con la integración social después. Claro. En Habermas esto va a volver a la idea que nosotros no nos ponemos de acuerdo sobre todas las máximas de una conversación. O sea, nos sentamos a hablar y no tenemos que decir, es como los filósofos son los expertos en destruir la latencia. Se sientan y dicen, bueno, cuestionémonos esta idea. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es hablar? ¿Qué es la comunicación? ¿De qué te refieres cuando hablas? Las peleas de pareja son también ideales para destruir la latencia. Claro. ¿A qué te refieres con ausencia? Entonces, efectivamente, claro, pero en las conversaciones cotidianas nosotros nos ponemos de acuerdo con respecto a todos los aspectos de la sociedad y todas las palabras que estamos usando, sino que en general compartimos ciertos sentidos comunes, ¿no? Exacto. Decimos algo y más o menos todos lo entendemos, aunque efectivamente, también eso es lo que va a notar Habermas, no ocurre siempre eso. Efectivamente, a veces uno dice una cosa y el otro se enoja mucho y claro, nos dimos cuenta que después el conflicto se generó porque no estábamos de acuerdo en el significado de lo que estábamos hablando. Pero en líneas generales... La paz del mundo podría estar armoniosa si es que fuese... Claro, que esa es la idea de Habermas, de hecho. Claro. Pero en el fondo esta latencia tiene que ver con que echamos mano, no nos ponemos de acuerdo, la sociedad no se reinicia a sí misma cada mañana. Eso es algo muy importante. Y lo que permite que eso no ocurra, se supone, es la cultura. Claro. Y entonces, tenemos además la I de integración, que son las normas sociales. Las normas sociales hemos distinguido, son distintos a los valores, son imperativos, son requerimientos que la sociedad hace para los mecanismos de comportamiento y conducta y son la base de la integración. Los valores no son los que integran, son los que permiten compartir condiciones comunes que van a permitir en todo caso la integración, pero que no producen la integración por sí solos. Lo que produce la integración es cuando el valor se ha transformado en norma. Cuando no solamente yo digo esto es bueno y es deseable incluso, sino cuando le doy una ruta más y digo es en algún sentido obligatorio, aunque no sea legalmente obligatorio, en algún sentido perentorio. Claro. Las normas no son una escala, claro, objetiva, esa es la diferencia. Claro. Son un hecho social. Exacto. En tercer lugar, estamos yendo por el camino, lo que se conoce como el camino invertido del ágil, porque también algunos, los más sofisticados personas le llaman liga, no le llaman ágil. Wow. Lo leen al revés, claro, porque parten desde el lugar más importante para Parsons, que es la L, la cultura. Nosotros estamos siguiendo el mismo camino de liga, de la gente más parsoniana. Un saludo a los parsonianos, gente muy interesante y qué sé yo, que escribe maravillosamente hermoso. Parsoniano. La G, Goal Attainment, que es la búsqueda de logros, es la definición de las metas. ¿Qué es lo que hace la G? Bueno, esa función es cumplida fundamentalmente por el sistema político. O la labor política en escenarios más pequeños también. Un departamento de una universidad, la casa también, tiene metas. Hay metas que son decisivas y que son el plan fundamental de funcionamiento. La junta de vecinos, exacto, el cabildo. Pero dentro de tu casa también está lleno hay un conjunto de cosas que son metas de la familia. ¿Ya? Desde llegar a fin de mes, ¿ya? Hasta evitar las amistades de los niños con gente indeseable. Claro, mala influencia. La mala influencia, o sea, el problema político grave es cuando tienes prohibido reunirte con la gente de la manzana X, ¿ya? Y no solo te reúnes, sino que además llegas y dices, estamos peleando. Claro, problema político grave. Bueno, no solo estamos peleando, no estábamos peleando, pero ahora estamos peleando porque estoy embarazada. Problema político crítico. Exacto. Y lo que diría la madre normalmente es, bueno, están obligados a casarse, pero en ese momento dice, wow, ¿qué hago? No quiero tampoco. O sea, en fin, ese es el problema. Entonces, porque las metas están claras en cada uno de las instituciones, las organizaciones, los grupos. Cuando no las tienen claras es un problema, que esa es la parte de después... Esa es la parte gubernamental de Parsons, claro, que es como
Ya, pero este país tiene este problema porque no tiene sus metas claras. Claro. O sea, cada uno tiene que estar efectivamente cumpliendo su función. Si no, un sistema no cumple su función, hace que la función se distribuya a los otros y los otros la cumplen mal porque no están diseñados para eso. Que va a ser el problema, por ejemplo, con el sistema económico. Claro. Que vamos a verlo después, que es de adaptación, pero cuando el sistema económico empieza a adquirir funciones de los otros sistemas, o se las empieza a comer, digamos, genera un grave problema en la teoría social de Parsons, digamos. Claro. Y la otra, efectivamente, es que los sistemas no pueden intervenir, o sea, no pueden intervenir entre sí y tienen que cumplir su función adecuadamente y siempre tiene que existir alguien que la esté cumpliendo, ¿no? Claro. O sea, hay un lugar en el auto donde se echa el agua y un lugar donde se echa el aceite. Claro. No se puede combinar. Incluso hay otro lugar donde se echa benzina. Tampoco se puede combinar. Claro. No haga un cóctel de las tres cosas, el auto funciona con estas tres cosas, la ha hecho con los tres agujeros y ya. No va a funcionar. Mala idea. Bueno, la sociedad para Parsons es como eso. Claro. Es un auto, de hecho. La parte A de adaptación lo cumple la economía. Efectivamente. Que es la que nos permite subsistir, para adaptarnos al medio. Ahí igual es complejo, encuentro yo, la economía. Es un biologicismo económico. Claro, es como un biologicismo económico porque el mercado financiero, de hecho, es completamente no adaptativo. No. Estamos en crisis, destruyamos, especular. No, estamos en crisis. Hay un dato muy bueno que salió en un libro de economista Andrés Solimano, y donde muestra los datos de los grandes grupos económicos durante los últimos años. Bien, entonces tenemos el ágil, con esta extrañeza de la parte más económica, que en algunos esquemas, en todo caso, el equivalente a la adaptación puede implicar, cuando uno no mira la sociedad, sino que, por ejemplo, mira grupos, qué sé yo, la A puede no ser economía propiamente tal, sino que puede ser biología directamente. O sea, bueno, depende del sistema. O sea, claro. En el sistema de personalidad, por ejemplo, que es el individuo en Parsons, exacto. El A efectivamente es los mecanismos de homeostasis del cuerpo, ¿no es cierto? Las metas está dada por el sistema de personalidad, etcétera. O sea, la latencia del metabolismo basal, depende del sistema que lo esté mirando. La gracia de esto, y esto es lo que se van a agarrar los sistémicos después para decir que su teoría sirve para todo, que es como, siempre se olvida cómo se llama esta cosa. Interpretación. No, esta cosa que siempre se puede dividir en más, tiene un nombre. ¿Fractal? Fractal. ¿Es fractal? Sí. Esa cosa del triangulito que se puede. El triangulito. Sí, fractal. Ya. Es una teoría fractal, dicen. Esta idea de que, bueno, pueden buscar fractal en Google, en muchas fotos, pero la idea de que puedes subdividir siempre tú el ágil, puedes tomar cualquier cosa, abrirla como una caja negra y siempre adentro va a tener estas cuatro funciones. Desde sistemas más simples, como una célula, cumplen con los cuatro criterios, hasta los sistemas más complejos, como los sistemas de valores. De hecho, por ejemplo, cada elemento del ágil, por ejemplo, la adaptación es la economía, uno puede abrir la economía, tiene adentro cuatro... Claro, tiene empresas, tiene normas, qué sé yo, tiene cuatro cosas que cumplen con el ágil. Después, si uno va a una de esas empresas, la puede abrir también, y la empresa misma va a tener las cuatro cosas que cumple con el ágil, y dentro de esa empresa no puede entrar en un departamento de la empresa, una subdivisión, y también va a tener las cuatro cosas que cumplen con el ágil. La diferencia es que con lo que se relacionan, con lo que interactúan, su medio, que eso va a ser lo que va a ser uno de los postulados del sistema. Siempre un sistema tiene un medio, y ese medio pueden ser otros sistemas, digamos, pero siempre se evalúa así. O sea, miramos esto como sistema y todo lo que está fuera del sistema como entorno. Claro. Depende de cómo sea el entorno, es como se van a influir lo que va a pasar dentro del sistema, digamos. Pero siempre se puede hacer ese juego, infinitamente, digamos. Sí, de hecho, toda institución, por ejemplo, pertenece preferentemente a un espacio, a una función del ágil, pero en estado de salubridad, digamos, porque también puede estar el ágil enfermo y las cosas puestas en distintos lugares. Pero está, casi siempre. Eso siempre lo está, claro. Y uno abre efectivamente esa institución y te vas a encontrar, toda institución tiene un presupuesto, toda institución tiene sus valores, tiene sus normas, toda institución tiene sus objetivos, sus metas. Tiene su famosa cultura organizacional, que fue con lo que se hicieron muy famosos y muy ricos muchos sistémicos. Exacto, todavía. Con el estudio de la cultura organizacional, por ejemplo. Ahora apagamos no sé si se dieron cuenta, pero mágicamente vamos a apagar el equipo de aire acondicionado, pero está empezando a hacer calor inmediatamente. Wow, sí, es verdad. Sí. ¿Qué hacemos, Francisco? Americanos. ¿Morir de frío? Americanos con Bernstein. Sí, nos trajimos libritos hoy, estamos así... Sí, solo trajimos a Bernstein, Luis sugiere mecanismos bastante más primitivos. Claro. Enfriamiento. Sí, vamos a abrir la ventana quizás después. Bien, entonces tenemos este mecanismo del ágil, el cumplimiento de funciones, tiene que ver con la teoría previa que
ya estaba antes y está después también, la teoría de los roles. ¿Ya? Los norteamericanos empezaron a trabajar la teoría de los roles, que hicieron época porque de alguna manera consolidaron la idea del actor social. Claro, porque se preocuparon en el fondo, se preocuparon de la integración sistémica, por un lado, pero también, bueno, en su inicio, después vemos que empiezan a irse más para la integración sistémica, pero Parsons te preocupaba la integración social. Sí, de hecho separaba por completo y trabajaba una cosa y trabajaba la otra. Claro, y en esa lógica le preocupaba mucho la teoría de la acción social, que venía desde Weber, ¿no es cierto?, la acción racional, la acción con arraigo a la tradición, a valores, pero él le preocupaba crear como una teoría general de la acción social, cómo los sujetos hacían cosas en la sociedad y efectivamente ahí consolidan la idea de actor social, sujeto social, claro, y la idea de agencia. Claro, la idea de agencia, y esto se vincula sistémicamente con la idea de que los individuos dentro de la sociedad siempre se encarnan, es una forma encarnada de algún rol, y ese rol es móvil, por tanto todos participamos de distintos sistemas o distintos mecanismos de integración social o sistémica, permanentemente cumpliendo roles, que son guiones predefinidos por la sociedad. Por ejemplo, el guión de ser profesor versus estudiante, el guión de ser el padre versus el hijo. Claro, viene la clásica idea, tú no eres su amigo, eres su padre. Claro, ese es el comentario entre los padres. Claro. Y luego el clásico comentario de cuando la gente es muy inmadura, le dicen, oye, ya está bueno, ya tú ya eres padre, ya eres... Claro, compórtate como un adulto. Todas esas elocuciones son, en el fondo, llamados a enrolarte. Exacto. El rol. Hay un rol que debes cumplir. Nosotros cumplimos muchos roles durante el día, dice la teoría norteamericana. Estamos permanentemente mirando de rol en rol. Nos lo llaman por teléfono y se transforma en otra cosa y empieza a cumplir distintos roles de distintos escenarios. Y nosotros diferenciamos claramente esos escenarios y asumimos que hay un guión preestablecido para aquello. La teoría de los roles permite darle una vuelta a la teoría de la nómina, porque el que se queda sin capacidad de integrarse en los roles se puede transformar perfectamente en el anómico. Claro. Que también es un rol. Que también es un rol. De hecho, Parsons, según Douglas, Parsons inaugura también la sociología de la salud cuando escribe su texto El rol del enfermo. Claro. Él se da cuenta efectivamente que los enfermos son un rol, porque él se le excusa de cumplir con sus obligaciones productivas, se le excusa si anda de mal humor o trata mal a alguien o no saluda para el cumpleaños, se le excusa de muchas cosas, pero en la medida que se comporte como enfermo. Exacto, o sea, se quede en cama, haga caso a los doctores, se tome sus medicamentos. Pasa mucho en el colegio. Claro, efectivamente, puedes faltar a la prueba, pero estás enfermo, no vas a ir a jugar con tus amigos, claro. Quédate en la casa, descansas, duermes, no veas tele, te va a doler la cabeza. Claro. ¿Tienes fiebre? No tienes fiebre. ¿Tienes fiebre? No tienes fiebre. Claro. Entonces, él se dio cuenta que efectivamente ser enfermo, por ejemplo, era un rol y que se tenía que acatar, y a la medida que no se cumplía, entonces se pierde legitimidad de ese rol y se le llama a otro, ¿no es cierto? Y por eso, por ejemplo, la típica persona de tercera edad que tiene una enfermedad crónica y no se cuida, digamos, desencadena mucha rabia de la familia, porque es como, bueno, gastamos dinero, claro. te estamos cuidando, te contratamos una enfermera, qué sé yo, y tienes diabetes y te dejas comer pastelitos escondidos todo el tiempo. Los tienes guardados en la parte de atrás de la taza del baño. Claro, y comes pastelitos y después caes como diabético y no te cuidas, porque, en fin. Sí. El rol. Por ejemplo, Francisco está cumpliendo aquí el rol de ayudante. Claro, que es ayudar. Pero en otro momento, en realidad nuestro equipo, que es muy flexible, Francisco, por ejemplo, le toca ser el jefe. Claro. ¿Ya? Y da instrucciones. Sí. Autoritarias, por supuesto. Siempre. Autoritarias. Si no. A veces también me toca hacer el aseo. Y claro. A todos alguna vez. Todos somos así, un mecanismo, sí. Una forma de trabajar, forma de vida. Los roles son así también. O sea, los roles son así. Bueno, la teoría de los roles además ayudó a construir varias teorías asociadas. La idea de que hay ciertos roles que, por ejemplo, están en contradicción entre sí o que cada rol tiene un estatus, además. Eso es súper importante. Entonces, como cada rol tiene un estatus... Eso también es de Linton, hay que decirlo. Tiene un prestigio determinado. Como cada estatus tiene un prestigio determinado, o sea, cada rol... hay veces que cumpliendo distintos roles tú tienes inconsistencia de estatus. De hecho, hay un debate interesante sobre si efectivamente siempre va aparejado el rol con el estatus
o son cosas que caminan de forma distinta y que como contingentemente se cruzan. Y la teoría política norteamericana planteó la problemática de si quizás siempre el conflicto social nace de inconsistencias de estatus, nace de gente que tiene un prestigio acumulado por un lado alto y por otro lado muy bajo, y por tanto se produce un choque. Claro. Por eso siempre se dice, no podemos hacer estudiar a toda la gente en la universidad y después todos van a querer ser millonarios y qué sé yo, y bla. Claro. Pero igual en la vida cotidiana se dan inconsistencias de estatus importantes. Por ejemplo, una persona puede pasar que en una empresa, qué sé yo, generalmente en las empresas, por ejemplo, el personal administrativo tiene un estatus muy alto, independientemente de que su rol jerárquico no es tan alto porque son los que hacen funcionar la empresa. Se preocupan de toda la parte infraestructural, todo el mundo les pide favores, son gente muy querida, ¿no? Y el gerente puede ser un papanata, digamos, que tiene un estatus muy, muy alto, o sea, un rol muy importante, pero su estatus en verdad está muy disminuido. Exacto. En la vida cotidiana hay muchas inconsistencias de estatus, digamos. Sí, es bastante normal. Y hay y la inconsistencia de estatus es entonces un fenómeno decisivo. También se considera por mucha de la teoría, la gran teoría política de Estados Unidos, la gran ciencia política viene de Parsons, básicamente. Parsons es la matriz. Y de hecho la teoría parsoniana ha sido fundamental para las teorías del gobierno, porque esta teoría de la organización vinculada a la teoría de la sociedad es pensar en la forma de gobernar. Claro. Entonces, en gran medida, los mecanismos de políticas públicas, las ideas de cómo se deben hacer los concursos, todo eso está pensado desde el punto de vista de la teoría de sistema. Ahora hay que decir que las boletas de Penta no son muy parsonianas, digamos. No, eso no es parsoniano. Pero la idea de estos concursos públicos, claro, y qué sé yo, todo nace de Parsons, ¿ya? Criterios, de ahí aparecen lo que él llama las variables pautas, que son la expresión donde de una tensión, una polaridad en la cual cada acción social se enmarca, ¿ya? Siempre hay que elegir entre moverse hacia un lado o moverse hacia el otro. No hay forma de huir. Siempre tú, por ejemplo, puedes ser más particularista o más universalista. O sea, yo contraté a Francisco por razones, por ejemplo, particularistas. Sería, vino y traía un papel amarillo en la mano y yo dije, wow, si alguien viene a mi oficina con un papel amarillo merece estar contratado, ¿ya? Particularismo. Así fue. Universalismo, en cambio, habría sido, voy a hacer un aburrido concurso con antecedentes y toda la gente llegará, ¿ya? Sin fotos, sin nada, totalmente objetivo. Sí, decir yo, lo interesante es cuando se cruzan ambas cosas, que es de hecho lo que pasa en el 90% de los casos de la burocracia. Y en Latinoamérica sobre todo. Claro, que efectivamente, por ejemplo, el tema de la foto en el currículum. Claro. Que los currículums son un mecanismo universalista de contratación, donde las personas acreditan sus talentos, claro, mediante un informe y certificados agregados a este informe, pero alguien se dio cuenta que con la fotito y la comuna de residencia, pasaban, esos datos pesaban más que todo. Exacto. Lo anterior. Exacto. Y la gente, o la universidad de origen, por ejemplo, todavía de hecho es un problema, todavía en el diario no hay anuncios como se contratan ingenieros de esta y esta universidad. El resto de la gente ni se molesta en postular, por favor. Claro. Entonces, y eso es porque probablemente el gerente de una universidad y eso se estila mucho. Claro. Entonces, claro, son problemas parsonianos, digamos. Sí. Por ejemplo, uno tiene que elegir entre la adscripción y el logro. Por ejemplo, Carlos no vino hoy, ¿ya? Entonces lo que corresponde es despedirlo. Incumplimiento del contrato, ¿ya? Eso es orientación al logro. O sea, pero Carlos llega, depende de cómo llegue, supongamos que llega y nos hace reír. Llega, abre la puerta y dice algo simpático y todos se ríen, ¿ya? Y dice, ya, los invito a comer algo, que no tampoco va a ocurrir porque no nos va a invitar, pero, ¿ya? Pero a veces lo hace. A veces lo hace, sí, pero no va a ocurrir esta vez, ¿ya? Y entonces nos va a invitar a comer algo y todos decimos, bueno, en realidad sí, no cumplió, pero adscripción, me cae bien, orientación, ¿ya? Afectiva, en fin. También en la vida cotidiana eso ocurre mucho, como es hijo de, exacto, no podemos sacarlo del cargo porque es hijo de no sé quién. Exacto. Su papá se dedicó a esto, su abuelo se dedicó a esto, ¿cómo no se va a llegar él a esto? Esta es su empresa. Claro, esta es su empresa, adscripción. No hay ni un logro. Claro. De hecho ahí es cuando la meritocracia se derrumba, digamos. Exacto. La mayoría de la gente que... Un saludo para los hijos de Polman. Muy meritócratas.
Cada vez que hablen de meritocracia, ustedes simplemente contesten lo siguiente. Para que haya meritocracia en una sociedad, se requiere que no existan herencias económicas. Claro. Como como en Kafka, en América. Sí, en América, un libro de Kafka que es bastante desconocido, y de hecho no tenía idea que existía. Existe. Al final siempre la metamorfosis pegan algunas cosas y a veces está América. No, sí, existe. De hecho yo lo tengo y lo leí, pero me refiero a que es como un libro poco leído de Kafka. Que se trata de un inmigrante que escapa de Europa porque sus padres tienen un escándalo familiar y lo mandan desde Alemania, creo que, o Polonia. Polonia. Va desde Europa a Estados Unidos y llega y se queda con su tío. Un tío que tenía una industria, era como un emprendedor, así estos típicos emprendedores del siglo XX, el sueño americano, así llego y construyo mi vida, el self-made man. Claro. Y es muy interesante ese libro porque en un momento él desobedece a su tío. El tío le dice, haz esto y esto otro, digamos. Y el tío le contrata a un profesor de inglés, le intenta ayudar. Y él desobedece, no recuerda exactamente qué es lo que hace. Y de repente él se va, vámonos tío, y el tío va y le pasa un papel. Y se va. Y abre este papel y hay una carta que le explica que él desobedeció y que en verdad él considera que si él no está dispuesto a seguir sus instrucciones al pie de la letra, no tiene por qué ayudarlo. Así que ahora está solo. Esto pasa el primer capítulo del libro. Entonces todo el libro, eso es lo interesante, o sea, el corte de la herencia totalmente. El familiar decide literalmente abandonar por logro. Sobrino, por logro. Y el tipo empieza a trabajar en estas cosas como de botones de hotel y duerme 2 horas en una cama compartida con otro, que se para uno, sí, son turnos de 24 horas. Entonces, sí, la cama es caliente. Claro, se cuesta uno y se levanta y el otro se cuesta el tiro y el otro llega, ya le toca a ti, y sufre horrores, le roban su maleta. La época dorada del capitalismo. Exacto, por la época dorada del capitalismo donde de verdad existía el hombre hecho a sí mismo. El tipo que era como, mira, yo tengo mucho dinero, tengo muchos recursos, pero no tengo por qué dártelos a ti, tú no has hecho nada. Exacto. Y aparte no me obedeces, digamos, así que búscate la vida solo. Exacto. Es un libro muy bueno. Está lleno de cuentos al respecto, sobre todo en la literatura anglosajona, no solo norteamericana, sino que en la inglesa también hay mucho. Bueno, y en este caso en Kafka, que es una... de haber viajado solamente a Estados Unidos. Yo creo que es como un poco su relato, ¿no? Porque él fue... Sí. O relata bien conocido, tiene mucho que ver con la inmigración de Europa. Sí. Yo creo que él vivió esa experiencia o conoció gente que la vivió y... Sí. Bien realista, bien vívido. No me acuerdo si la haya ido. Me imagino que sí. Estábamos hablando de las variables pautas. Las variables pautas misteriosamente permiten distinguir en la lógica parsoniana las sociedades premodernas de las modernas. Claro, siempre las sociedades premodernas van a estar orientadas por el afecto, estar orientadas por la adscripción, ser particularistas. Claro. En cambio la sociedad moderna siempre está orientada por la eficacia, el logro, por el procedimiento. Entonces esa idea se instala como además abre la ruta gubernamental de la teoría parsoniana. Gran parte de lo que ustedes estudian en esta carrera, por ejemplo, en la administración pública, está muy vinculado a la teoría parsoniana porque Parson es muy útil para toda la teoría gubernamental. Y a una selección parsoniana de Weber, eso también es interesante. Sí. Se aprende mucho Weber, pero lo que se aprende de Weber siempre... Sí, los textos norteamericanos sobre todo. Esa es la selección parsoniana. Claro, es Parson leyendo a Weber y estableciendo que Weber en el fondo es el padre fundador de esta mirada, que no tiene mucho que ver con la que nosotros vimos, porque nosotros vimos la mirada un poquito más europea. Diría, me atrevo a decir, la mirada weberiana, digamos, propiamente tal, no la mirada de Parson mirando a Weber. Así que la teoría parsoniana es una teoría que abre la ruta sistémica, una teoría que permite entender la teoría del gobierno, una teoría que permite entender la teoría política muy bien, la teoría de los conflictos, que maneja un gran repertorio y es una gran teoría, es la última gran teoría, de hecho. De hecho, sí, pues es la última teoría general. Es la última teoría general de la sociedad. Después viene una refundación de la teoría general de la sociedad con las teorías de Habermas, Bourdieu, qué sé yo. Pero no está claro que Bourdieu haya llegado al nivel de generalidad, no está claro que Habermas tampoco haya llegado a... Pero Habermas por lo menos tiene una intención declarada de hacerlo. Sí, porque Bourdieu no declara oficialmente que quiere hacerlo. No declara oficialmente porque además quería romper la lógica entre de lo macro versus lo micro, la agencia versus la estructura, entonces en el caso de Habermas, efectivamente su declaración de intención es llegar a una teoría general de la sociedad, pero antes de eso viene todo un periodo donde las teorías son de alcance medio, que eso van a ser un heredero de Parsons, que es el señor Robert Merton, que propone la idea de que no tiene mucho sentido dedicarse a la gran teoría de la sociedad, sino que es mucho mejor tomar objetos intermedios y poder hacer análisis sociales suficientemente sofisticados. En última instancia, muchas teorías de alcance medio podrían hacer una teoría general. Exacto. Pero tenían que ser más de una, digamos. Tenían que ser muchas.
¿Qué es lo que ocurre en la práctica hoy en día en sociología en todo caso? Sí. Es raro que una persona recurra a una teoría para explicarlo todo. Generalmente los científicos sociales trabajan con varias herramientas y las van anclando unas con otras para generar explicaciones del fenómeno. Ahora siento que Merton lo vemos poco en general en Chile. Sí, bueno, en antropología nosotros lo vimos, pero fue mi generación particularmente vimos bastante a Merton. ¿Ah, sí? Sí, de ahí yo aprendí. O sea, lo vemos junto con Parsons. Fue como un pack. Sí, pero en general no se ve mucho. Sí, no se ve mucho. Bueno, el libro es súper barato, de hecho. Eso muestra que no es muy consumido. Un libro, sí. En teoría y estructura social es bastante... Sí. Es muy bueno. Y ambivalencia sociológica, tiene un libro muy bueno, muy interesante. Merton es un tipo muy interesante, inventó además un gran metodólogo, inventó fueron grandes fundadores de los estudios de opinión pública, inventó los focus group. Y también se dedicó mucho a la sociología de la sociología, o sea, la sociología de las profesiones. De la reflexión, la reflexividad social. Bien, creo que es suficiente, tenemos hambre, ¿ya? Y la verdad es que hemos abusado, como siempre, de su confianza, señor televidente. Y tiene tiempo ahora para poder volver a escuchar esta grabación nuevamente desde el principio para poder anotar ahora entonces cada uno de los detalles respecto a Parsons. Si usted quiere leer a Parsons, siempre será una experiencia. Sí, es árido. Aparte sus libros no los venden en ningún lado. De hecho, los clásicos quiero hacer un llamado a las librerías del país. Voy a aprovechar esta tribuna. A ver, por favor, adelante. Librerías del país. Librerías del país, editoriales del país, de verdad, porque no son la culpa de las librerías. Tienen que reeditar los clásicos de sociología. Habermas no está en ningún lado. Weber no está. Bueno, está Economía Social, que se reeditó hace poco, pero por ejemplo, Sociología de Religión no está en ningún lado. Mismo Parsons no está en ningún lado. Merton está solo porque también se reeditó el libro, efectivamente. Pero los clásicos de sociología no están. No, hay una falta de respeto total. De hecho, te voy a contar algo que tú no sabes. Tú sabías, porque te había contado, que en la Feria del Libro se va a hacer un lanzamiento de la nueva economía social de Weber, revisada durante 10 años por millones de académicos weberianos y qué sé yo, y retraducida y reestudiada, en fin, una maravilla de trabajo. Se va a lanzar entonces Economía Social de Weber, la obra definitiva. Claro. Eso significó en muchos lugares de América Latina, qué sé yo, en Europa, una gran revuelo. Nosotros pedimos, el Fondo Cultural pidió, me toca a mí ser uno de los presentadores, pidió una sesión en la Feria del Libro. ¿Ya? Nos dieron una sesión en la Feria del Libro. Las sesiones de la Feria del Libro tienen una hora. Siempre, para cualquier libro, no importa el libro. De pronto nos avisaron que nos habían reducido el tiempo, que teníamos media hora para preparar un libro, la obra de sociología, 400 páginas, la obra de sociología más importante del siglo XX. Tenemos media hora, 3 tipos. El horror. En fin, lamentamos mucho. Un saludo para todos aquellos que tomaron esa decisión. Sí, yo debo decir que no puede ser. Yo sé que son libros que salen poco, yo lo entiendo. Yo sé que son libros que además son costosos, yo lo entiendo. Pero no puede ser que ni siquiera haya un ejemplar en todo Santiago. O sea, una cosa, bueno, sí. En todo Santiago nos recorrió toda la librería de Santiago. Pero no puede ser además que no tenga que estar 2 semanas buscando un libro. O sea, ¿cómo van a tener una copia de cada clásico? Sí, es verdad. Por favor. Y la librería unía por dentro de una página donde te dijeran todo el estado de libros existente en las ciudades y dónde cuántos sí, y dónde están. También propaganda no pagable, que sí, la librería antártica tiene ese sistema. Hay que decirlo, uno puede buscar en su página y... pero de ellos. Sí, no, pero de ellos. Sí, sí, compiten, digamos. ¿No? Sí, hay que decirlo también, las librerías tienen un muy mal catálogo online en general, lo que es muy desagradable, uno no tiene tiempo de ir al lugar solo para ver si el libro está. Exacto. En fin. Bien, hemos tenido nuestros descargos. Si usted quiere hacerlo, después puede ir a las sesiones que tenemos acá. Vamos a hacer una tribuna, un sillón así con un megáfono. Bien, nos vamos. Muchas gracias por su interés, por sus anotaciones, sus apuntes. Y nos vemos en la siguiente sesión de sociología aquí en la USACH.